Hola, hola chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de dos fechas muy importantes que celebramos este mes de junio. Y estas fechas son el aniversario de la batalla de Arica. ¿Y quién es el personaje de esta batalla? Pues Francisco Bolognesi. Francisco Bolognesi Cervantes Reyes, año 1816, Arica al año 1880, pues él fue un coronel peruano. Francisco Bolognesi es particularmente recordado por su heroica participación en la batalla de Arica, en la que murió el 7 de junio del año 1880, luchando junto a sus soldados y después de pronunciar unas célebres palabras como las que dijo: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Su valentía y coraje han pasado a la historia como ejemplo del soldado de honor y de espíritu guerrero. No olvides esta fecha. Y la siguiente fecha que también te tengo que hacer mención es el Día del Padre. Y cuando lo celebramos, pues nosotros lo celebramos cada tercer domingo de junio. ¿Y por qué lo celebramos cada tercer domingo de junio? Pues aunque existen diferentes versiones sobre el origen de esta fecha, la que más se menciona en diferentes textos es la que tiene como protagonista a Sonora Smart, una estadounidense que en el año 1909, al ver que su progenitor era padre y madre para ella y sus hermanos, pues quiso rendirle un homenaje a todos los hombres que se esforzaban por sacar adelante a sus hogares pese a las dificultades. En un principio, pues ella quiso que se celebre el Día del Padre un 5 de junio, a la vez que era cumpleaños de su papá. Ella consideraba que todos los padres, como el suyo, que era viudo, pues que luchaban día tras día para darles a sus hijos una mejor vida, merecían recibir un tributo por su entrega y sacrificio. Pero esto no se dio hasta el año 1966, cuando entonces el presidente estadounidense Lyndon Johnson firmó una proclamación para que el Día del Padre se celebre en su país cada tercer domingo de junio. Pero esto no solo se quedó en Estados Unidos, sino que tuvo trascendencia en otros países, como el nuestro, que también celebramos el Día del Padre el tercer domingo de junio. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de historia. El tema que abordaremos hoy, descolonización y tercer mundo. Descolonización, pues es el proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial y que durará más de 2 décadas. Se desarrolla en el contexto de la Guerra Fría. Concluye con la independencia política no económica de las colonias y da lugar a nuevas formas de dominación de la metrópolis, neocolonialismo, basado en relaciones económicas desiguales, y el neoimperialismo, por el cual una potencia ejerce influencia decisiva en la vida política de otro país. También nos dice que la descolonización produce cada vez mayor desigualdad entre los países ricos y los países pobres. De brecha entre ellos aumenta. ¿Qué es la descolonización y el tercer mundo? La descolonización fue un proceso relativamente rápido, ya que se desarrolló en gran parte entre los años 1945 y 1962. Los hitos más importantes del proceso son los siguientes. Tenemos la independencia de Asia.
hacia el año 1946, obtuvieron la independencia Líbano, Irak y Siria, entre otros países. La descolonización es uno de los fenómenos más importantes del siglo XX. Y la situación actual de los países que pasaron por ese proceso depende de su etapa como colonias y de la forma en la que se desarrolló esa descolonización. Causas de la descolonización y tercer mundo. La primera causa es la crisis de los imperios coloniales, pues la Segunda Guerra Mundial, la derrota inicial de los imperios, es decir, la ocupación de Francia, Bélgica, Países Bajos, y la capitulación frente al Japón en Asia destruyó la imagen de invencibles que habían tenido las potencias coloniales. La destrucción de Europa por la guerra. Muertos, inválidos, destrucción de infraestructuras, etcétera, pues ocasiona graves dificultades económicas a causa de las necesidades para la reconstrucción de los países. Luego están los movimientos de liberación nacional, pues anteriores a la Segunda Guerra Mundial, los ejemplos más antiguos fueron la independencia norteamericana en el año 1781, la independencia de América Latina en el siglo XIX, la revolución de los dominios británicos, es decir, la autonomía de Canadá en el año 1867, la de Australia en el año 1901, la de Nueva Zelanda en el año 1907 y la de Sudáfrica en el año 1910. En la práctica independientes, aunque en el marco de la CONMEBOL. Importantes movimientos anticolonialistas en el siglo XIX como China y Egipto, fundación del Partido del Congreso en India en el año 1885. La mayoría de estos movimientos surgirían, sin embargo, en el segundo tercio del siglo XX. ¿Qué es el proceso de descolonización? El término descolonización hace referencia al proceso mediante el cual los territorios sometidos a los poderes coloniales logran poner fin a su estatus de colonia. ¿Cuáles fueron las razones que impulsaron al proceso descolonizador? Pues durante la Primera Guerra Mundial, los estados coloniales se vieron obligados a contribuir con los países europeos en guerra. Tuvieron que enviar soldados y aumentar las obligaciones económicas para con estos. El colonialismo del siglo XX fue mucho más férreo que del siglo XIX. La decadencia económica provocada por la guerra hizo que las potencias europeas aumentaran la presión sobre sus colonias, generándose una situación explosiva de profundos descontentos. ¿Cómo se desarrolló el proceso de descolonización del tercer mundo? La descolonización fue un proceso relativamente rápido, ya que se desarrolló en gran parte entre los años 1945 y 1962. Los hitos más importantes del proceso son los siguientes. La independencia de Asia. Se produjo una primera fase que se desarrolló en Asia y que tuvo su base en la valoración de la identidad cultural.
Hacia el año 1946 obtuvieron la independencia Líbano, Irak y Siria, entre otros países. La independencia de la India y Pakistán se produjo entre los años 1945 y 1947. En todo el proceso descolonizador, fue un factor esencial y Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1947, que reconoce el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos. La descolonización fue un proceso relativamente rápido, ya que se desarrolló en gran parte entre los años 1945 y 1962. Nos dice que también en el año 1946 obtuvieron su independencia Líbano, Irak y Siria, entre otros países. La descolonización en Asia, la península de Indostán. La India era la colonia más grande y popular del Imperio Británico. Alcanzó su independencia el 1 de julio del año 1947 y fue el primer paso decisivo para que Asia se descolonizara. El proceso se desarrolló con la negociación y en poco tiempo la India creó una constitución, un parlamento, un servicio público propio y otras cosas de autogobierno. Pero la gran extensión territorial y la mezcla cultural, étnica y religiosa de la población impidieron que la colonia permaneciera unida. Dos partidos luchaban por el poder político. El Partido del Congreso liderado por Gandhi y Nehru y compuesto por hindúes y partidarios de crear un único Estado. Y el Partido de la Liga Musulmana de Jinnah, que quería un Estado propio musulmán. Entonces se crearon dos repúblicas, la Unión India, que la mayoría eran hindús, y Nehru se ocupó del Estado Pakistán. Estaba dividido en dos territorios, el este y el oeste de la India, pues compartían una misma religión, pero diferentes idiomas y tradiciones. Al final se independizó la parte oriental en el año 1971 y se llamó Bangladesh. Aún quedaron por resolver algunos casos con la frontera entre la India y Pakistán, sobre todo en la región de Cachemira, donde actualmente hay tensión entre ambos estados. La descolonización de África, el norte y noreste de África. La conciencia nacional de los países de cultura musulmana se desarrolló entre guerras, pero se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial. En todos los países había un partido independista que mediante negociaciones, excepto Argelia, arrancó de las metrópolis las cotas de autogobierno. En el año 1922 concluyó el protectorado británico en Egipto. Libia proclamó su independencia de Italia en 1951. Al principio, el país era gobernado por una monarquía, pero en el año 1969 hubo un golpe de Estado que estableció una dictadura, que es actual y dirige el coronel Gaddafi. Túnez fue invadido
durante la Segunda Guerra Mundial y Francia retomó la administración. El terrorismo del partido Neodestur, dirigido por Javi Burguida, forzó a Francia a conceder la independencia en el año 1956. Ese mismo año, Marruecos consiguió su independencia definitiva. Lo más dramático ocurrió en Argelia, donde los colonos franceses combatieron las fuerzas independistas del Frente de Liberación Nacional. La situación fue tan grave que terminó la Cuarta República Francesa y subió al poder el general Charles de Gaulle, que celebró en referéndum sobre la independencia de Argelia, que fue probada y proclamada en el año 1962. Estos independistas fueron apoyados por un movimiento religioso cultural, el panarabismo, que promovía la solidaridad entre los países de lengua árabe y civilización musulmana. Se oponía al colonialismo y animaba a fomentar las relaciones entre los estados musulmanes, queriendo construir un nuevo bloque de países de proyección mundial. ¿Cómo fue la última fase de descolonización? Entre los años 1975 y 1995 se produce la última fase de la descolonización que afecta a Oceanía y el Caribe. Actualmente, la mayor parte de los países descolonizados forman parte del grupo de países que están en vías de desarrollo. Este se mide teniendo en cuenta factores como el número de escuelas, el nivel educativo, la alimentación y el grado de desnutrición, la situación de la salud y el número de hospitales, es decir, cama por cada 1.000 habitantes, es decir, se trata de un conjunto de indicadores de carácter socioeconómicos. El nacimiento del tercer mundo, unos estados frágiles. Los nuevos estados conservaron las fronteras de las antiguas colonias. La mayoría eran fronteras artificiales que no correspondían a los límites entre los diferentes pueblos, y esto dio lugar a muchas guerras. Algunas fueron civiles y otras fueron entre países vecinos por la delimitación de fronteras. Otro problema político era la falta de personal preparado para casos de gobierno y la administración. Muchas veces se tomaron decisiones inadecuadas que trajeron problemas. En muchos casos se establecieron estados dictatoriales que acabaron con las libertades políticas. La independencia económica. Las economías de los países descolonizados mantuvieron una fuerte dependencia del exterior. Y el origen es de antes, ya que la metrópolis solo estaba interesada en explotar los recursos naturales de sus colonias, no en construir industrias. Por eso, las colonias estaban obligadas a comprar los productos manufacturados de los países desarrollados, a los que vendían los recursos naturales. Y por eso se dice que el colonialismo político se sustituyó por el neocolonialismo económico. Cuando se produjo la independencia, todo estaba por hacer: infraestructuras, servicios, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera. Pero estos países no tenían los ingresos suficientes para enfrentarse a los gastos, por lo que cayeron en el subdesarrollo. Otros dos problemas fue el fuerte crecimiento demográfico y el estancamiento económico, que dieron lugar a un
empeoramiento progresivo en el nivel de vida de los habitantes de estos países y muchos desastres naturales que originaron catástrofes humanitarias en algunas regiones. Entre los dos bloques, los países del tercer mundo fueron admitidos en la ONU, que usaron como tribuna para difundir sus problemas y reivindicaciones. Pero ningún país del tercer mundo es miembro del Consejo de Seguridad, por lo que no participan en grandes decisiones. En la política internacional, al principio se quedaron neutrales y esto se reflejó en la conferencia de Verdún en el año 1955, que fue el origen del movimiento de los países no alineados, nombre que desearon los nuevos estados por no integrarse ni en el bloque comunista ni en el capitalista. Participaron en la conferencia 29 estados descolonizados recientemente. Condenaron al colonialismo y la discriminación racial, reconocieron la necesidad del desarrollo económico y preservar su independencia y proclamaron que ningún país debía intervenir en los asuntos internos de otro estado. El movimiento de países no alineados fracasó porque los gobiernos de estos países no cumplieron las expectativas deseadas del desarrollo económico ni se mantuvieron lejos de los bloques, ya que en realidad el tercer mundo fue un campo de batalla entre ambas potencias para ganar influencias. También la presencia de algunos países que estaban claramente alineados en algún bloque. Esto restó pues credibilidad al movimiento. ¿Qué factores influyeron en este proceso? Los factores que influyeron en el proceso de la descolonización son de muy diversos tipos y podemos destacar los siguientes. Las ideas democráticas que se extendieron por algunos países colonizados. Los factores sociológicos como el aumento de la población. Las ideas de libertad e independencia. Y los conflictos bélicos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A continuación, te invito a que veamos juntos el siguiente video para reforzar un poco más nuestro tema, que está muy interesante, así que presta mucha atención. Muchos de los países que pertenecían a las grandes potencias mundiales decidieron adentrarse en el territorio africano y asiático en busca de materia prima para poder explotar la industrialización, imponiendo allá donde iban su forma de gobierno, sus creencias y su idioma, y sobreexplotando, esclavizando y sometiendo a los nativos del territorio. Un siglo después, al acabar la Segunda Guerra Mundial, las causas de la descolonización fueron en aumento. Los pueblos indígenas comenzaron a tener el deseo de ser independientes. La mayoría de los países colonizadores estaban más preocupados de sus países que de sus colonias, y la sociedad ya no veía bien que existiera el racismo, la desigualdad. La descolonización asiática comenzó en la India, que por aquel momento era la colonia más importante del ejército inglés. En 1857 se produjo la primera guerra de independencia de la India, en la que los nativos se rebelaron contra los ingleses por medio de la violencia. Pero las consecuencias no fueron las esperadas. Los hindúes consiguieron siendo esclavos de los ingleses. Pero en 1918 Mahatma Gandhi encabezó una lucha política que se basaba en la no violencia. Consiguió bloquear las calles mediante sentadas para que así los policías británicos no pudieran tomar la ciudad. Ya en 1933 impartía una marcha hacia Gran Bretaña para negociar pacíficamente las condiciones de su país, pero como consecuencia fue detenido en más de una ocasión. Recurrió a las ligas de hambre para ser puesto en libertad durante la Segunda Guerra Mundial. La India ayudó a Gran Bretaña en numerosas ocasiones, así que gracias a la labor de Gandhi, ayuda
de la guerra en 1947, la India pasó a ser una república independiente. Pero al igual que la India, muchos otros países asiáticos como Filipinas, China, Corea, logrará la independencia de la población africana. Al contemplar la historia de los países asiáticos, los colonizadores decidieron seguir los mismos pasos. Un claro ejemplo es Sudáfrica. Sudáfrica estaba gobernada por los británicos, aunque las personas nativas y colonizadores podían votar, ya que Sudáfrica era un país independiente. Desde 1910 hasta que 1948, tras la pérdida del territorio colonizado, los ingleses decidieron prohibir a las personas de color participar en las elecciones. Salido a la calle sin permiso, entrar a determinados lugares de las ciudades o recibir educación. Así fue como se amplió el apartheid. En 1961, el Congreso Nacional Africano, encabezado por su líder, Nelson Mandela, inicia una resistencia armada en vano entre los años 60 y 70. Los británicos asignaron zonas pobres para las personas de color, mientras se explotaban las minas de diamantes. Tras años de resistencia, el 13 de noviembre de 1993 se instituye un régimen democrático, en el que salió elegido como presidente Nelson Mandela. Otro de los casos de descolonización africana es de Congo. Desde 1885 hasta 1908, Bien, chicos, un tema muy interesante el que hemos visto el día de hoy. Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. La descolonización se desarrolló entre los años 1945 y 1962. La descolonización se desarrolló entre los años 1945 y 1962. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La descolonización es uno de los fenómenos del siglo XX. La descolonización es uno de los fenómenos del siglo XX. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Descolonización es poner fin a un estado de colonia. Descolonización es poner fin a un estado de colonia. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Líbano obtuvo su independencia en el año 1946. Líbano tuvo su independencia en el año 1946. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Continuemos. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue la descolonización de Egipto? ¿Cuándo fue la descolonización de Egipto? La descolonización de Egipto fue en el año 1922. ¿Cuál fue el factor esencial en el proceso de descolonización? ¿Cuál fue el factor esencial en el proceso de descolonización? Este factor esencial fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce los derechos humanos del año 1947, que reconoce los derechos humanos del año 1947. Pues reconoce el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos. Y pues la última interrogante, en el cual ya estaba la respuesta en pantalla, ¿qué lugares tuvieron una descolonización pacífica? Pues estos lugares fueron Laos y Camboya. Un tema súper interesante, chicos, el cual hemos visto la descolonización y el tercer mundo.
Bien, solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. También pedirte que sigas cuidándote, toma todas tus precauciones, no bajes la guardia. Y muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho.